¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Descifrando Laberintos. Hoy les tengo una gran noticia porque estamos de manteles largos. Tengo a dos amigos que son dos grandes colegas, dos grandes investigadores, dos grandes docentes, dos grandes psicólogos. Y hoy vamos a estar platicando acerca del estado actual de la psicología, las preocupaciones que vemos, las fortalezas que vemos, las áreas de oportunidad que vemos y vamos a tratar de que esto sea un diálogo. A veces, la última vez que tuve aquí, Claudia, una persona me decía, no deberías de hablar, Mario, deberías de dejarla a ella hablar. Y decía, Claudia siempre me lo dice. Es verdad, Macho. Pero lo que quiero decir de la audiencia es que no es una entrevista, sino es un diálogo entre amigos y colegas. Entonces, lo que queremos es que escuchen a Claudia, escuchen a Everardo, me escuchen a mí un poquito, eh, porque nuestra disciplina tiene más o menos 150 años que se independizó de la filosofía y estamos haciendo números hoy en la mañana, Everardo y Claudia. Yo creo que si sumamos los años que tenemos los tres estudiando psicología, estamos más o menos alrededor de 100 años. Sí, por supuesto. Bueno, rápidamente les digo, él es el doctor Everardo Camacho, que ahorita él se va a presentar y va a hablarnos un poquito de su trayectoria, y la doctora Claudia Vega Michel, y estamos en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, donde la doctora Claudia es profesora de tiempo completo y yo estoy ahorita de profesor invitado. Bueno, Everardo, bienvenido, Claudia, gracias, bienvenida. Gracias. Vamos a empezar con las damas. Presentas, Claudia, nos dices un poquito quién eres, tu trayectoria, a qué te dedicas, qué haces. Sí, soy Claudia Vega Michel, estudié psicología y después me gustó, como me he dedicado a estudiar el comportamiento y las respuestas fisiológicas, hice una especialidad en inmunología y otra en neurofeedback. Después hice una maestría en neurociencias donde tuve el privilegio de estar en el laboratorio del doctor Sergio Meneses y hice un doctorado en ciencia del comportamiento. Como decías, actualmente trabajo como profesora investigadora en la Universidad Panamericana y he impartido clases tanto en licenciatura como en posgrado hace un poquito más de 20 años y también tengo mi consultorio donde hago psicología conductual y atiendo niños, adolescentes, familias y oriento también a las escuelas. Padrísimo, muchas gracias, Claudia. Bernardo, platícanos un poquito de ti, de tu trayectoria, quién eres. Pues mira, te puedo platicar que pues me metí a estudiar psicología. eh, de alguna forma terminé la licenciatura y yo tenía inquietud como por el lado de la investigación, tenía muchas preguntas y entonces eso me llevó pues al medio académico, al medio de los congresos, de las publicaciones, a conocer mucha gente muy interesante. Me fue llamando mucho la atención el fenómeno del estrés y su impacto en la salud y cómo el comportamiento de alguna manera modula bajo ciertas condiciones, pues este tipo de respuestas biológicas. También me interesó mucho es la dimensión del comportamiento social. Y durante este camino, pues claro que fui un docente que se inventó en un principio, pero te puedo decir que descubrí que era muy divertido esto de transmitir lo que uno ha descubierto en el laboratorio, en las investigaciones. Y bueno, la actividad docente es altamente gratificante. Pero luego, pues la vida me llevó también a tratar de servir a algunas personas con problemas personales en el ámbito psicológico. Y para mí un recurso muy importante fueron las técnicas de biofeedback y a través de eso me inicié como en este campo y encontré otro tipo de gratificación muy importante al poder descubrir que podía uno colaborar en la solución de problemas reales con personas que iban al auxilio profesional de uno, ¿no? Lo que te puedo compartir es que probé la gratificación del ejercicio de la profesión tanto en la investigación, cuando uno descubre que la liebre brinca por donde uno no se espera, eh, la gratificación de ver el rostro de un estudiante cuando comprende cosas y le cambia la mirada. Te puedo decir que yo pagaría por ver eso ahora en estos momentos.
y también la gratificación de poder ver que las personas generan cambios en tu vida y mejoran su calidad de vida de una manera sustancial e importante. ¿Cuántos años estuviste trabajando como profesor e investigador en el ITESO, verdad? Sí, desarrollé mi carrera en ITESO. Te puedo decir que el primer curso que impartí en la licenciatura fue en agosto de 1978. Okay, wow. Entonces, bueno, ya perdí la cuenta de cuántos años fueron. 47 años. Pero pasaron muchos estudiantes por mis aulas, una gran cantidad. Y bueno, pues sí, fueron muchos años. Eres responsable de múltiples generaciones de psicólogos en Guadalajara. Fíjate que es como muy curioso porque la parte de la educación creo que es un recurso interesantísimo para ayudar a transformar la vida de las personas. Sí. Oye, estaba pensando en cómo a través de todos estos años has estado trabajando en la psicología, cómo has podido ver los cambios a través de la psicología, las tendencias, ¿no? Claudia y yo con menos años, pero también ya tenemos algunos en esta profesión. Y lo primero que venía a mi mente es, ¿cómo le haces para lucir tan joven? Sí, come años, ¿verdad? Claro, pues bueno, siempre me dicen que soy come años, pero bueno, lo único que te puedo decir es que no le hago de ninguna manera, más allá y es algo que quisiera pues, compartir con ustedes. Me he divertido mucho en el ejercicio de mi profesión, en todas estas facetas. Creo que la diversión he tenido el privilegio también de compartirles con colegas, Claudia en particular, que trabajamos muy cercanamente tanto en la atención de algunos casitos o como también en proyectos de investigación. Oigan, pues vamos poniendo un poquito manos a la obra. Decirles, mi audiencia es una audiencia mezclada. Hay muchos colegas, hay muchos psicólogos, muchos psiquiatras que me hacen favor de seguirme en este podcast de Descifrando Laberintos. También hay muchos papás. Entonces, también hay muchos estudiantes de psicología. Para todos ustedes vamos a tratar de tener una conversación como normalmente la tenemos. Tal vez van a haber conceptos que para algunos de ustedes sean nuevos, tal vez para otros ya estén más familiarizados con estos conceptos. Al mismo tiempo vamos a tratar de hacerlo lo más accesible posible. Los tres somos docentes y parte del trabajo de un docente es hacer accesible la información científica a la gente. Pero bueno, ¿cómo diagnostica la psicología en este momento? ¿Cuáles son las fortalezas, las debilidades, las áreas de oportunidad? ¿Quién quiere empezar? Yo creo que toca que tú inicies este tema, Marco. La psicología tiene 150 años más o menos que se independizó de la filosofía para generarse como una disciplina propia y a través de estos 150 años ha habido un recorrido interesante, ¿no? Claudia y yo platicábamos el otro día de que hay como tres regiones que han sido muy importantes, ¿no? Los rusos, los europeos centrales y los americanos. Y en esta historia de 150 años hemos ido desde los rusos trabajando con temas fisiológicos y aprendiendo las primeras señales del condicionamiento clásico, ¿no? Hasta pasando por la Europa central con eruditos que tenían un conocimiento muy vasto de la cultura grecorromana y que desarrollan sus primeras teorías como Freud, Jung, basadas en estas ideas, y finalmente los americanos que con su pragmatismo empiezan a desarrollar una psicología más científica, ¿no? Tratando de implementar el método científico, y creo que ahí pues tres figuras muy importantes. William James con su primer laboratorio de neuropsicología, después Skinner haciendo un contrapeso a la influencia que tenía Sigmund Freud y finalmente Alport que empieza a desarrollar el estudio científico de la personalidad y que ahí se empieza toda una nueva, digamos, escuela de pensamiento. Pero también hemos visto un resurgir o un surgir de distintas disciplinas o escuelas de pensamiento dentro de la psicología, el humanismo, el existencialismo, la terapia cognitivo-conductual. Ahora estamos con la terapia familiar sistémica,
En fin, ¿no? Es un poco en el área clínica. Por otro lado, la psicología no es solo clínica, ¿no? Es social también, es industrial también, es educativa, es política. Y ahí hay como otros elementos que han venido surgiendo, muchos de ellos aportando cosas interesantes, ¿no? Como los teóricos del aprendizaje social, por ejemplo, Bandura y compañía, que nos aportaron cosas muy importantes para entender al individuo y la sociedad. Pero también ha habido como una influencia, digamos, de movimientos pseudocientíficos, de ideologías políticas, de ideologías sociales, que a veces confunden un poco el actuar del psicólogo. A mí me parece, a ver qué opinan ustedes, que originalmente la psicología surge como el estudio del individuo, su desarrollo, su comportamiento, tanto a nivel individual como a nivel social, ¿no? Cómo la sociedad influye ese comportamiento y cómo el comportamiento individual influye al comportamiento social. Pero ahora tenemos una mezcla. En la parte clínica tenemos gente que está usando, ¿cómo les llaman? Enneagramas, ¿no? Que están utilizando cosas que no tienen ningún, digamos, sustento epistemológico, académico, científico. En el área social hemos visto que los posmodernistas y su tendencia de constructivista han hecho que la psicología ahora se vea una, como una luchadora social que tiene que cambiar la sociedad con una influencia marxista importante, ¿no? Sí. Eh, y creo que incluso, por ejemplo, en el área industrial, ahora que hay tantos, estos que les llaman coaches, ¿no? Que están, que seguramente tienen muchas cosas que aportar, pero que creo que a veces a los psicólogos nos está costando trabajo como entender nuestra identidad. Después de estos 150 años, ¿qué somos? ¿Somos sociólogos? ¿Somos coaches? ¿Somos clínicos? ¿Somos científicos? ¿No somos científicos? ¿No? Y creo que es ahí donde podemos encontrar riesgos, fortalezas y oportunidades. Okay. Yo creo que tocas muchas vetas y muchos temas que me parecen importantes. Uno, cómo la psicología no es exclusivamente clínica y yo considero que hemos avanzado en ver que psicología, incluso los estudiantes de psicología ya ven que no es exclusivamente el área laboral poner un consultorio, que además para eso necesitamos posgrados y mucha más capacitación. Todo el área laboral en donde, ¿no? Intervenir incluso en los hospitales con la psicología de la salud, ¿no? En las empresas, en las instituciones educativas, ¿no? Creo que ahí toca. Pero la gran pregunta es, ¿hasta dónde es nuestro quehacer? ¿Cómo delimitamos aquello que nos compete como psicólogos hacerlo? Y la siguiente es que creo que sí nos ha competido problemáticas tan complejas que ahí creo que es muy valioso y ahora las escuelas de psicología por ahí tendrían que enfatizar el trabajo multidisciplinario con otras profesiones, tanto del área de la salud como del área organizacional, educativa y demás, porque hay que hacer equipo, ¿no? Creo que si tenemos muy claramente delimitado nuestro quehacer, yo sé cuándo el neurólogo le compete atender una epilepsia al niño y acompañar a la familia con quien estoy trabajando, por ejemplo, ¿no? Y yo no tendría que ser experta en actividad eléctrica cerebral, sin embargo, si pudiera revisar aquellos estudios y atender, pero desde mi quehacer como psicóloga. Creo que por ahí creo que será de suma importancia cuando delimitemos y trabajemos en equipo con otros profesionales. Posiblemente, no lo sé, pero estas pseudociencias dejarán de atender aquello que nosotros estamos dejando de hacer. Ok, entonces para ti es el trabajo interdisciplinario desde una visión científica, entendiendo cuál es nuestro papel como psicólogos y al mismo tiempo entendiendo cuáles son las funciones de los otros profesionistas con los que tenemos que relacionarnos, Sí. interactuar, y tal vez al ayudar a nuestros alumnos a hacer eso, los vamos a, digamos, a
Mm. quitarles el incentivo, perdón. Incentivar. Gracias, muchas gracias. Se me fue Sí, no, estar buscando estas propuestas pseudocientíficas, ¿no? Constelaciones familiares, enneagramas, este tipo de cosas, y ver que la psicología tiene un cuerpo de conocimiento robusto que ofrecer, que da explicaciones y propuestas a los fenómenos. ¿Entiendo bien? Sí es robusto, pero también estamos limitados como cualquier otra profesión. Ujú. Creo que también toca reconocer que no podemos atender todas las problemáticas desde la psicología porque son problemas complejos, ¿no? ¿Tú qué piensas, Everardo? Fíjate que, bueno, tenemos un problema de doble personalidad con la psicología. Sí. Y bueno, esas dimensiones, mi manera de ver es que la psicología es una disciplina. Ujú, Creo que después de tantos años ujú, vamos a hablar que es una ciencia. ujú, La biología, como la física, como la ujú, química, la sociología. ujú. Eh, el asunto es que, como cualquier campo de conocimiento, de alguna manera ese conocimiento genera otro tipo de conocimiento que le llamamos tecnológico Ujú, y que quienes aplican ese conocimiento tecnológico que tiene sustento en el conocimiento científico, pues le da el carácter de profesión. ujú, Pero si tú analizas el caso, por ejemplo, de la física, ujú, bueno, es muy difícil encontrar ahora en el ujú, mundo licenciaturas en física. Sí las ujú, hay, pero generalmente la gente estudia en posgrados física. ujú, Y la aplicación del conocimiento científico de la física ujú, genera profesiones diversísimas. ujú, Ingeniería electrónica, ingeniería ujú, civil, ingeniería ujú. mecatrónica, o sea, pero son profesiones. Sí, que Y se alimentan de la física. así es, pero pues el drama que tenemos, al menos en nuestro país, Ujú, uno de los grandes problemas es que es como si un estudiante se tuviera que echar en una sola carrera la física y una probadita de todas las ingenierías. ujú, O sea, no es posible. ujú, O sea, deberíamos de evolucionar de manera que, claro que hubiera expertos en ujú. la ciencia psicológica, Sí. pero que también hubiera expertos en aplicaciones específicas de la tecnología Ujú. como conocimiento sustentado en el Sí. conocimiento. Tal vez, de alguna manera, esa es la idea de las maestrías profesionalizantes, ¿no? Que una persona va a una licenciatura de psicología y después vaya a hacer una maestría, pensemos en terapia cognitivo-conductual. Y entonces ahora adquiere el conocimiento que ha desarrollado esa escuela de pensamiento para aplicarlo en la parte clínica. O una maestría en neuropsicología para dedicarse a Así es, trabajar en la neurorehabilitación, así etc. es. La cuestión es que también históricamente la profesión de la psicología en estos ámbitos más especializados llegó a tarde al encargo social de atender cierto tipo de problemas. Pues la gente que quiere aplicar psicología en el ámbito industrial tiene que pelearse con el licenciado en relaciones industriales que tiene ya ese encargo. Y los psicólogos que quieren trabajar en el ámbito educativo tienen que pelearse con los pedagogos que tienen ya ese encargo. Y los psicólogos clínicos tienen que pelearse con los psiquiatras que ya tienen ese encargo social. Es decir, llegamos tarde a la repartición de los espacios. Y en ese sentido, pareciera que no sé si necesariamente la profesión de la psicología debe ser una profesión de interacción directa o de transmisión del conocimiento psicológico en aquellas profesiones que ya tienen el encargo social de atender cierto tipo de problemas. ¿Qué piensas de lo que dice Gerardo? Yo, Suena provocador. sí, muchas veces yo no estoy de acuerdo con la verdad. Creo que por eso somos tan amigos. Llevamos 25 años trabajando juntos. Por supuesto que históricamente podría entenderse llegamos tarde, pero yo sí creo, y nosotros somos tres ejemplos que
Hemos aún así sido persistentes en esos espacios laborales y empezamos a resolver problemas. Nos queda mucho trecho, por eso creo que el dialogar con aquellas profesiones, por ejemplo en la clínica, con la psiquiatría, con la paidopsiquiatría, con los neurólogos, se vuelve muy valioso, incluso con los terapistas físicos, ocupacionales, ¿no? Que juegan un trabajo importante como equipo. Donde creo que esta repartición se nos ha excluido tiene que ver con aquellas personas que no lo hacen bien o que no se apegan a muchas normas éticas, que me parece importante. Yo sí creo que toca que hablemos de la parte ética porque trabajamos con personas y trabajar con personas es algo muy valioso e implica una responsabilidad grande. Oye, antes de que pasemos a la parte ética, yo estaba pensando, Everardo, si es que llegamos tarde a la repartición de responsabilidades o si es que tal vez no hemos podido consolidar una identidad del psicólogo, porque lo que estoy pensando es que a veces depende del psicólogo con el que hables, parece que son de dos disciplinas totalmente distintas, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito clínico, que es donde yo más cómodo me siento, si platico con un psicoanalista ortodoxo, y luego platico con alguno de ustedes que son conductistas, de hueso colorado, y luego platico con un existencialista, la manera de entender el desarrollo humano, el padecimiento humano y la recuperación humana es totalmente distinta, ¿no? Entonces, como que me pregunto si no es que hemos terminado en esta búsqueda de entender quién es y qué hace el psicólogo como en una torre de Babel, ¿no? En donde... Seguramente que sí, pero fíjate que hay criterios sociales muy efectivos Ujú, en términos de seleccionar aquellas personas, independientemente del nombre que tengan, si son capaces de ayudar o de ujú, resolver un problema específico. ujú, Y bueno, eh, creo que todos conocemos de la fábula del flautista de Hamelin, ujú, que encantó a las ratas ujú, que generaron históricamente la pandemia de la peste en las ujú, ciudades europeas y que generó que hubieran muchas muertes. Y bueno, la gente no se preguntaba cómo le había hecho al flautista, simplemente sacó a las ratas de la ciudad, punto, ujú. ¿no? Te lo comento porque me parece que quien ayude a resolver o quien resuelve de manera relevante problemas sociales, pues será el que ganará el espacio social para que pueda seguir desarrollando sus propuestas. No sé si estoy de acuerdo contigo, porque anoche platicábamos, como están viendo anoche, nos fuimos a tomar misa, Ajá. de una manera Mitad. sí, limitado y también al mismo tiempo como un poco de planear y de tratar de entender lo que íbamos a querer hacer el día de hoy. Decíamos que a veces la psicología es una competencia de narrativas, ¿no? De mensajes y de cómo se venden esos mensajes. Y luego, por otro lado, la psicología ha tenido una influencia política, ¿no? Dependiendo de los gobiernos en turnos y de los intereses institucionales, la psicología va ganando popularidad, o para decirlo de una manera distinta, una escuela de pensamiento gana popularidad y otra pierde popularidad. Sí. Si tú me preguntaras a mí, yo creo que el conductismo, que ustedes son dos grandes representantes de ellos, pueden resolver mucho más problemas sociales e individuales que lo que hoy estamos viendo con las propuestas genericistas y posmodernistas, pero ellos han ganado esa competencia de la narrativa y el conductismo no ha podido trasladar eso o traducir eso a un lenguaje que la gente diga, te lo compro. Bien, yo lo que te diría al respecto es que, bueno, yo te puedo decir, me he preguntado, ¿por qué la gente, si la práctica psicoanalítica es una práctica altamente criticable, porque la interpretación es sumamente compleja, etcétera, etcétera? ¿Por qué la gente sigue yendo
al analista. Ujú. ¿Por qué tienen un espacio social y hay asociaciones psicoanalíticas y demás? Bueno, desde mi punto de vista, si yo analizo la interacción entre un psicoanalista y un consultante, puedo identificar desde una perspectiva conductual el tipo de patrones de intervención y de Ujú. técnicas de modificación de conducta que Claro. utiliza el analista Ujú. y que explican por qué, de alguna manera, eh, pues genera un apoyo, una Ujú. ayuda, una modificación de comportamiento. Luego viene el otro problema, que es la explicación que se da el psicoanalista, que pues a mí me parece que ya no tiene sustento, ¿no? Ujú. Pero bueno, de alguna forma creo yo que sí, tenemos una gran división entre el discurso y las prácticas, Ujú. pero muchas prácticas que prevalecen en la psicología desde distintas epistemologías, Ujú. creo que podrían ser explicadas desde una perspectiva meramente conductual. Ujú. Pero nuevamente, lo que no explica es por qué la popularidad está en otras escuelas de pensamiento y no, por ejemplo, en la escuela conductual. Ajá, Yo es ahí donde creo que es la competencia de narrativas. claro, Los genericistas han sido muy buenos en este momento vendiendo el mensaje y aliándose con los políticos. seguro. Los conductuales, los conductistas, pues han sido muy buenos hasta en la verdad. Sí, son ¿no? Sí es. Eh, Fíjate que, bueno, además yo lo que te diría es una profesión, pues implica este elemento en donde tú puedes eh, ayudar a resolver un problema o resolverlo desde una perspectiva de conceptual y metodológica que te permita formular el asunto de una manera diferente, ¿no? Pero la palabra profesión también engloba o incluye la palabra fe, Ujú. es decir, Profe. o sea, no hay ningún profesional que no crea en lo que hace. Ujú. En el caso de las personas que estamos formados en el ámbito más científico, pues esa fe está sustentada en evidencia. Ujú. Digamos que, la proporción guardada, nosotros jugamos el rol de Santo Tomás Ujú. y tenemos manera de evidenciar por qué creemos. Meter el dedo en la llaga. Así que sí creemos, pero tenemos sustento de por qué creemos, porque hemos hecho cosas y hemos visto cambios Ujú. y cómo esos cambios se han mantenido. Ujú. Y claro, ¿qué hace una persona cuando encuentra que algo funciona? Ujú. Principio de selección. Lo repites. Quiero preguntarte tú qué piensas acerca de esto, porque yo coincido en mucho de lo que está diciendo Everardo, pero eso no explica por qué ahora son tan populares las constelaciones familiares, porque hoy la gente prefiere ir a un constelador familiar, como le llaman, que ir a un terapeuta conductual. Sí, yo creo, a ver, primero es cierto que tiene que ver con momentos históricos, ¿no? Porque en ese momento Harvard abre un laboratorio y Skinner puede trabajar ahí. Así como ahora el de hoy estamos en los laboratorios de psicología en la Universidad Panamericana, pero hace 20 años no hubiéramos estado en este lugar. La parte histórica creo que explica y confluye con situaciones políticas que me parece importante reconocer y tener en cuenta, porque no podemos voltearnos, ¿no? Y omitir esa parte. Pero yo no sé, sí, por supuesto la narrativa es distinta, pero no sé si es porque entonces algunas escuelas o algunas áreas de la psicología han hecho menos mercadotecnia. Juan, ¿no? Esta frase que dijiste de yo sí compro la constelación o la terapia conductual. Al final creo que muchas de las personas que les toca vivir en nuestras consultas o lo que hacemos en el trabajo, ellos ven cuando llegan, ¿no? La interacción y lo que se llevan y está pasando en su contexto. Pero ellos no ven que previo nosotros hicimos toda una preparación de una sesión, con esto retomando que dice Berardo,
evaluamos las distintas estrategias que tenemos desde nuestro enfoque para aplicarlas. Tenemos un registro, ¿no? Hacemos evaluación de esas notas y todo lo que pasó en la sesión, ¿no? Damos cuenta de qué está pasando para que sea un insumo para dar todo el seguimiento y toda la evaluación de aquellos objetivos terapéuticos que planeamos junto con las personas que confían en nuestro trabajo. Y las técnicas de un análisis o las estrategias de lo que suceden en otras, a veces las personas no lo ven porque tampoco se trata que enseñemos nuestros registros a cada uno de los consultantes o clientes para ver qué está pasando. Al final tiene que ver con, creo que también estos resultados hablan de qué sucede en lo inmediato o a largo plazo, porque ahora, ayer platicábamos del test de la golosina, ¿no? Como muchas personas prefieren un poco menos, pero ahora, ¿no? Elegir un reforzador más chiquito ahora, o una golosina, en lugar de esperar un tiempo para recibir 2, 3, 5 o 10, ¿no? Y entonces yo no sé si estas estrategias en lo inmediato pudieran ser más eficientes, pero después no persisten en el tiempo y es aquellas personas que llegan a nuestro apoyo y decir, yo ya fui a 15 terapeutas distintos. Sí, me gustaría, perdón, Everardo, No, mira, yo lo que te iba a comentar también es que hay que saber ver como las necesidades que atienden las distintas ofertas profesionales. Y bueno, estamos hablando en el ámbito clínico. Sí. Y yo te diría que hay ofertas profesionales que tienen la función de los horóscopos. A la gente le encanta que tú le digas cómo soy Sí. o cómo me va a ir, ¿no? Sí. Y bueno, es un poco sacar la bola de cristal y la gente está dispuesta a pagarte porque le digas un poco cómo soy, ¿no? Y así como si fuera algo un poco más. Pero hay otro tipo de funciones, ¿no? En términos de terapia, hay gente que lo que le gusta es pagarle a un terapeuta que es un terapeuta oreja. Yo vengo a desahogarme. Lo que quiero es que me escuche. Y si me siento escuchado, te voy a pagar. Y bueno, hay gente profesionalmente que está dispuesta a cobrar, pero deja por decirle a la gente cómo soy. O para decirle, eres grandioso. O decirle, claro. Pero bueno, hay gente que sí te dice, no me siento a gusto con mi vida, tengo estas contradicciones, quisiera cambiarlas. Y entonces está dispuesta a pagarte porque lo asesores para que empiece a generar cambios que le permitan reducir eso que formula como una incomodidad, una insatisfacción o un sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay estas dimensiones y creo que en ese sentido explica cómo algunas perspectivas sí se han ido orientando más a estas dos primeras necesidades sociales que desde mi punto de vista no tienen que ver con nuestra profesión. Estaba pensando qué tanto la situación actual de la psicología, nuevamente con sus fortalezas, porque a lo largo de estos 150 años han habido descubrimientos muy importantes, aportes muy importantes, tanto para la salud física como para la salud mental, para entender el desarrollo humano, para entender el desarrollo de las sociedades, etcétera. Pero también pues las carencias que vemos, esto que estamos hablando de la influencia de las pseudociencias o de las paraprofesiones, de la psicología. Estaba pensando qué tanto es responsabilidad de nosotros, los docentes y las universidades, qué tanto los programas de enseñanza en psicología están formando psicólogos con un rigor académico, epistemológico, filosófico, científico, o qué tanto las universidades y los profesores estamos tal vez no cumpliendo con esa misión de formar esos profesionales plenamente integrados, plenamente desarrollados. ¿Qué piensan de eso? A ver, yo creo que es una cadena larga, ¿no? Están las escuelas de psicología, que además en México ahora hay una oferta inmensa. Inmensa. 1,200. Y un poquito más porque además abren y abren, ¿no? Abren y cierran, ¿no? Sí.
Están las escuelas de psicología con sus particulares planes de estudio, que creo que ahí, ¿no? El trabajo colegiado de los docentes, de los académicos, de los investigadores se vuelve importante. Pero están las instancias acreditadoras de las escuelas de psicología. Psicología, hacer una profesión también del área de la salud, hay una instancia de la SEP, que es la CIFRUS, donde regula esta parte. Y estas instancias acreditadoras finalmente tendrían que tener una responsabilidad ética, académica y profesional de decir que sí y que no se debe de enseñar, ¿no? Por muchos años me tocó participar, ¿no? El CNIP, que es el Consejo Nacional de la Investigación y la Enseñanza en Psicología, para evaluar los planes de estudio. Pero también en la cadena está la regulación gubernamental de nuestra profesión. Creo que tú nos podrás dar un poco más de ejemplos ahora que llevas tantos años en Estados Unidos, pero en México carecemos de esta ¿no? Instancia reguladora de nuestra profesión, donde quién puede abrir un consultorio psicológico, quién puede ejercer esa profesión. Entonces, creo que toda esta cadena se vuelve importante tanto desde cómo formamos y cómo esas personas que formamos, que se convierten en nuestros colegas, van a ejercer y de qué manera. Oye, Claudia, ¿carece México de esa regulación o será que la regulación ha sido de alguna manera entregada hasta cierto punto a las universidades? Porque una vez que un alumno termina su periodo académico y hace su examen profesional, la SEP le otorga una cédula profesional, ¿no? Entonces, entiendo que no es lo mismo que hay en Estados Unidos, por ejemplo, pero como que sí hay algo, ¿no? No es tal cual como en Estados Unidos, pero sí hay algo. Al menos tienes que demostrar que terminaste, que tienes un título, ¿no? Que pasaste el examen profesional, te doy la cédula. Pues sí, pero no es necesaria para abrir un consultorio en México. Y hay esa regulación. No hay supervisión No hay suficiente, supervisión. pero O además, sea, se supone que debería de ser necesaria, pero no hay la así supervisión. es. Durante muchos años, al ser profesional en México tenías que hacer una tesis. Y el espíritu de la tesis era, le voy a regresar algo de mi conocimiento a la disciplina después de que recibí tantos años, ¿no? Pero luego eso se abarató. Sí. Se abarató en el sentido de que hubo otras maneras de titularse como promedio, que las calificaciones muchas veces sabemos que no reflejan, se regalan. Sí. Otras opciones como hacer un examen de conocimiento, que es el Ceneval, que bueno, eso igual tiene su sentido, pero en otros casos era Un curso extraordinario, ¿no? De un, 3 semanas. un reporte de experiencia personal como estudiante. Ese abaratamiento, pues, digamos que, bueno, hay una responsabilidad ética de cualquier institución educativa que te otorga una licencia para ejercer una profesión. Y bueno, una profesión tan delicada como la psicología, como señalas que trate con personas, se vuelve complicado. No tengo la menor idea cuántos egresados salgan de estas 1,200 escuelas, pero te puedo decir que son muchísimos y que la mayoría de esos egresados no ejercen la profesión por dos razones. Una es porque no hay un espacio social que pueda captar en términos de mercado tal cantidad de gente. Y pues la otra es porque pues muy probablemente la calidad de formación no le permite al individuo promover de manera con emprendimiento un ejercicio de la profesión que le permita dar un servicio y vivir decorosamente de Oye, Everardo, pero es que estás tocando, a mí me parece como estás poniendo el dedo en la llaga, ¿no? Creo que es el abaratamiento del sistema educativo en general. Así es. No solamente en hacerlo más fácil para los alumnos, sino en ver las universidades como negocio y no como centro de generación y transmisión del conocimiento, y donde incluso lo vemos en las condiciones en las que, por ejemplo, algunas universidades tratan a sus profesores.
con el pago que a veces es ridículo, Por ¿no? supuesto que sí. Con que no hay las oportunidades para que los profesores puedan hacer una carrera. Nosotros somos verdaderamente bendecidos de ser profesores con tiempo completo, investigadores, ¿no? Privilegiados. Privilegiados, pero la mayoría de los profesores son de asignatura, que les pagan una bicoca, que tienen que ir a ver cómo ganan otro dinero porque tienen sus necesidades. Entonces, como que de pronto se ve una transacción, ¿eh? Tú, alumno, vienes aquí, me pagas una cantidad de dinero y yo, institución, a cambio te voy a dar un título y tú con ese título vas a ir y vas a supuestamente a ejercer una profesión. Y vamos a buscar que en esa transacción, en ese proceso, cómo eficientamos para ti y para nosotros que se ve. No estoy generalizando, estamos aquí en una gran universidad, en la Universidad Panamericana, pero ¿cuántas de esas 1,200 tienen esa visión? Quisiera darte dos interpretaciones de por qué funciona esto así, ¿no? Y es, nuevamente, que se están atendiendo otras necesidades. Eh, el Estado mexicano le apostó siempre a educación pública y me parece loable, razonable acercar la educación a la gente que no tiene recursos suficientes para pagar una educación universitaria privada, ¿no? Estadísticamente sabemos que la gente que llega a la universidad es la elite de la elite. Y bueno, de 100 estudiantes que empiezan en primaria, probablemente ni siquiera llegue uno a tener formación universitaria, ¿no? Y bueno, pues, tercer artículo de la Constitución, la educación es gratuita, ¿no? Es un mandato. Bueno, en algún momento en que el Estado se da cuenta que las universidades públicas y los recursos para atender la cantidad de demanda de jóvenes en edad universitaria era imposible, baja sus criterios para darles el reboe a las instituciones privadas de manera que puedan captar a los estudiantes. ¿Por qué hay esta preocupación del Estado de que los estudiantes estén en la universidad? No todo mundo es para tener un ejercicio profesional, pero hay un elemento de temor de que esos jóvenes estén en las calles y que la mejor manera de contenerlos Es el aula. es la universidad, que cumple una función de guardería, ¿no? Entonces, no se está formando a la gente para que ejerza una profesión, se está teniendo una labor, sin interpretación mía, de contención. Del otro lado está, desde las clases de bajos recursos, el gran mito de la posibilidad de escalar socialmente a través de una carrera. Y es un espejismo, porque tenemos clarísimo, y bueno, desgraciadamente, puedo decir que en la Ciudad de México, en los alrededores de Ciudad Universitaria, he tenido el privilegio de que me lave el carro un ingeniero civil titulado, Sí, que vive de lavar carros. sí. Es una vergüenza para el país invertir en una persona, una formación profesional, y que no la pueda ejercer. Y como que, de cierta manera, el objetivo ha sido una cuestión numérica, una cuestión cuantitativa y no cualitativa, ¿no? O sea, la idea es tener cuantos más alumnos podamos en el sistema educativo, Por supuesto. pero no la calidad de educación que ellos van a recibir. Y me parece que incluso universidades que antes gozaban de prestigio, pienso tanto universidades públicas como privadas, han caído en ese juego, ¿no? Y entonces ofreciendo maneras súper fáciles de titularte, permitiéndote que hagas lo que quieras, ¿no? Porque nuevamente el objetivo es el número, no la calidad. Así es. Bueno, yo te puedo hablar en primera persona. Creo que por las aulas, en los años que yo di clases, pasaron más de 4,000 personas. En una universidad privada que se considera de un nivel académico prestigioso. Bueno, no digo superior, pero bueno, suficientemente bueno. Y bueno, yo te diría que de esos 4,000, probablemente más de 2,000 jamás ejercieron la profesión. Y le invertimos muchas horas, los profesores,
los papás. Ellos mismos, Sí. ellos mismos a realizar trabajos, a retroalimentar, a acompañar. Bueno, más de esa mitad se fue al sur, se nos aprovechó profesionalmente, igual se aprovechó de otras maneras, ¿no? Pero es un lujo excesivo, Sí. excesivo. Y claro, también desde la perspectiva privada, algunos padres que tienen recursos mandan a la universidad a sus hijos porque tienen miedo de que no estén en casa nada más, en riesgos. Entonces, ¿qué es lo que socialmente esperamos que siga? No es lo que sigue, saliste de preparatoria, ahora tienes que ir a la universidad. así es. Volviendo, Claudio, un poquito a este tema de la formación de los alumnos y más allá de estas situaciones, digamos, estructurales de la educación, ¿qué piensas que está haciendo falta y qué está sobrando en la educación de los psicólogos? Porque yo veo que hay muchas cosas que yo diría, esto no es psicología, no es psicología, no es psicología, y faltan muchas cosas, ¿no? A ver, yo sí creo que tenemos un reto porque justo enseñar psicología de calidad no es una cosa fácil, porque también ahora justo, por ejemplo, con la inteligencia artificial, ¿no? A los profesores que enseñamos psicología, nuestro trabajo no es exclusivamente transmitir conocimiento, Mm. ¿no? Porque Eso lo hace ChatGPT. el chat, los libros, a quienes nos guste todavía hojear un libro, ¿no? Y existen muchas bibliotecas, pero un título universitario no quiere decir que leíste cierta cantidad de libros, ¿no? O que escuchaste a un profesor, ¿no? Platicarte sus casos. Y Pero además que procesaste esa información y la hiciste tuya, ¿no? Así es. supuesto. O que aprobaste el examen Ceneval, ¿no? Que es este examen que evalúa muchos egresados de distintas, incluido psicología. Yo creo que sí toca que enseñemos competencias en la práctica, al no ser una, ¿no? Yo voy a repetir otra vez, al trabajar con personas, hay unos colegas que trabajan con animales, ¿no? Con circuitos neurales en computadoras, pero generalmente trabajamos con personas. Y al trabajar necesitamos aprender competencias que algunas son propias de la psicología, pero otras son habilidades sociales de interacción, ¿no? Como ya lo hemos hablado en distintos momentos, ¿no? De interactuar, a tratar con el otro, a observar, ¿no? El comportamiento de manera muy puntual. Y entonces, enseñar psicología no solo tenemos que pensar en el conocimiento teórico, sí es muy importante, pero hay una parte metodológica valiosísima y hay una parte que tiene que ver con las prácticas y con los escenarios de intervención. Me parece muy importante lo que dices, porque los psicólogos con mucha frecuencia nos comparamos con los médicos, tanto porque ambos atendemos personas, porque ambos atendemos padecimientos, porque ambos trabajamos con la salud. Y dentro de esa comparación constantemente hay una queja, y esa queja es, los estudiantes de medicina empiezan a ver pacientes desde el semestre número 1 o 2. El estudiante de psicología empieza a ver pacientes en el semestre número 8 o 9, ¿no? Y entonces hay esa carencia práctica, digamos, esa carencia de formativa en habilidades y competencias que puedan ser aplicadas a situaciones reales. Pero por otro lado, estoy pensando en que la formación del psicólogo, como es una formación multidisciplinaria, donde necesitamos tener elementos de fisiología, elementos de desarrollo humano, elementos filosóficos, etcétera. Eh, no sé si lo que sería conveniente es que las universidades hiciéramos mayor énfasis de las maestrías profesionalizantes, ¿no? Es decir, tuviste una licenciatura que es una entrada. Si el gobierno te da una licencia para ejercer, ¿no? Pero tú todavía necesitas ahora pasar a una maestría profesionalizante donde puedas volverte un experto en la aplicación de un conocimiento particular. Pero luego, mientras estoy hablando con ustedes esta idea,
vuelvo a lo que hablas de la calidad educativa institucional y veo cómo a nivel de maestría pudiera ser incluso peor lo que está pasando, porque están surgiendo más y más instituciones que ofrecen programas de maestría y que es una mera transacción económica y no una formación. Entonces, como que ahí hay un circuito de retroalimentación negativo, ¿no? Claro. A mí con este diálogo me hago la pregunta, ¿para qué sirve un título universitario? ¿Para colgarlo en nuestros consultorios, ¿no? Para que esté en la sala de nuestras casas. Por ejemplo, ¿cuántos de los consultantes que además, si dan la cuenta, no sé si tienen la cuenta exacta, ¿no? De cuántas personas han acudido a sus servicios? ¿Cuántos han visto su título o les han pedido su cédula profesional, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido que evidenciar mi cédula para algunos reportes legales o para las escuelas o para algún trámite, para un proceso de una licencia de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Que son trámites más gubernamentales o legales. Pero ¿cuántas personas acuden a nosotros? Digo, las personas no tendrían que saber para preguntarnos, ¿no? ¿En dónde estudiaste? ¿Cuáles son tus posgrados? O enséñame tu título y quiero ver el holograma que sí es real, ¿no? Me surgen como estas dudas de decir, el título funciona para qué, ¿no? Yo quería comentarte, creo que hay como una tendencia importante educativa y creo que en psicología deberíamos de enfatizarla más, que tiene que ver con exponer a las personas, como bien decías, desde los médicos, a los problemas que van a enfrentar en su vida profesional futura. Claro, enfrentarlos como estudiantes les va a mostrar sus carencias. Y entonces eso tiene que hacerlos voltear, recurrir. ¿De dónde me agarro? ¿No? Ver la oportunidad Desde en la la carencia. condición de crisis. Y pues me puedo agarrar de teorías y entonces, o sea, ir a la teoría, pero desde la experiencia de la necesidad. Metodología, ir a la metodología, pero desde la experiencia de la necesidad. Y paralelo a ello, a mí me parece que una cosa que puede ser muy útil formativamente es el poder aprender a hacer algo de investigación básica, en donde también puedas ver cómo se articula lo teórico y lo metodológico, desde lo básico. Porque a mi manera de ver, el conocimiento de investigación básica nutre al elemento de aplicación. Y si un muchacho que se está formando logra tener como estas dos juegos, va a ser algo que va a seguir manteniendo en su vida futura. Ayer platicábamos, ¿no? Decíamos que el perfil ideal del psicólogo tendría que ser alguien que es practicante, ya sea en el área educativa, organizacional, clínica o área que sea, eh, que es investigador y que es docente. Pero también decíamos que es difícil, ¿no? Poder hacer esas tres cosas. Además, hay quienes tendrán una vocación para ser practicantes y no docentes, ¿no? O quienes para ser investigadores y no necesariamente practicantes, ¿no? Pero al menos yo diría el que podamos entender cómo se genera el conocimiento y cómo se interpreta el conocimiento, ¿no? Cuando yo estudié la licenciatura, eh, las lecturas que nosotros hacíamos eran de libros de texto. No nos enseñaron a leer artículos científicos, académicos. Eso lo aprendí hasta la maestría, ¿no? Y entonces yo creo que ahí fue como un gap, como una carencia muy importante y que en ese sentido coincido contigo, necesitamos enseñarles a que se acerquen a la investigación. Si no van a ser investigadores, al menos que entiendan qué se está haciendo en la investigación y que sepan leerla, ¿no? Por supuesto, y digo, ayer mismo tú nos compartías cómo tenías que llevarle un metoanálisis a un profesional de la salud, como para que pudiera tener contacto con evidencia que no la tiene normalmente porque está en la trinchera del día a día.
para que vea que sus prácticas pueden ser cuestionadas, ¿no? Correcto. Yo te puedo decir que, pues en mi experiencia profesional, en algún momento yo también tuve que llevar artículos Ujú. a los cardiólogos para que me mandaran casos para que con biofeedback Lo estudiaras también. pudiéramos trabajar conjuntamente Sí, junto con un cardiólogo. No estamos peleados ni es invasivo el tratamiento psicológico del médico, ¿no? claro. Eh, Te puedo decir que hay instancias como Cochrane, que es Ujú. un grupo muy importante de revisión de metaanálisis, que genera publicaciones muy concretas y muy específicas. Voy a poner un ejemplo muy tonto. Las técnicas más eficientes para atender partos, Ujú, ujú, ¿no? ujú. Y de repente, dentro de las cosas que se hacen bien en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social toma ese libro y busca capacitar a todos sus ginecólogos con ese libro que es la información más reciente. Sí, Bueno, ese tipo de prácticas que tienen los médicos sí. la deberíamos de tener en la psicología. Pero es que hay un problema, Everardo. La epistemología. Ah, Porque si yo soy un humanista, te voy a decir, eso que tú me estás pidiendo hacer va en contra de la apreciación incondicional de mi paciente y lo que tú estás buscando hacer es objetivizar a la experiencia humana. Lo mismo dirán los existencialistas, los psicoanalistas dirán, oye, no, pues tú quédate con tu método científico, nosotros tenemos un método inductivo, analítico, que es una cosa distinta, ¿no? Entonces es ahí donde hay como esa torre de Babel en la por psicología, supuesto, ¿no? pero yo te respondería diciendo que pues tenemos la desgracia de una pandemia de obesidad en el Mm, país, que muchas personas van a morir porque no han aprendido a tener prácticas no sedentarias en su vida, que sus patrones de alimentación son muy malos. Y todo esto tiene que ver con lo psicológico y que hay que procedimientos muy establecidos que son altamente eficientes claro, para modificar eso de y acuerdo. evitar que la gente muera. Mm, Ante este argumento, le pediría a un psicoanalista o a un humanista que me diga qué alternativa tiene para atender ujú, esto. ujú. Bien, una cosa más en torno a la formación de los psicólogos y a la psicología contemporánea. ¿Por qué la psicología actual está teniendo tanta injerencia y tanta influencia de movimientos e ideologías políticas? ¿Por qué dentro de esta idea de lo social, como muchos de nuestros colegas le llaman, entra todo como un caballo de Troya, entra feminismo, marxismo, cualquier ideología política y como este espíritu revolucionario que yo digo, tal vez en la sociología francesa, la filosofía francesa, eso cabría bien, pero la formación de un profesional con una visión científica. ¿Por qué estamos viendo esta influencia de todas estas fuerzas al punto de que muchas escuelas han dejado a un lado la formación clínica, la formación en investigación, la formación de las ciencias? Porque ahora las ciencias se cuestionan desde la posmodernidad también, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No? La ciencia no tiene nada que ofrecernos, ¿no? ¿Por qué estamos viendo esta influencia de estas tendencias ideológicas en la psicología? Yo digo, sin tener una explicación, porque no tengo ninguna experiencia profunda en el asunto, te diría que estamos viviendo fenómenos totalmente inéditos Mm, que tienen que ver con el tema de las redes mm, y el bombardeo sistemático mm, de granjas de bots. ujú, Sí, ujú. sí, sí, entendemos Sí, esta claro. cuestión en donde la cantidad repetitiva, un poco parafraseando Goebbels, Ujú, este ujú. asesor de inteligencia de Sí. Hitler, que decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Me parece que es algo que está continuamente aplicado y que manipula la opinión pública de muchas personas que no tienen criterio para filtrar la información que nos llega. Ujú, Y bueno, yo te puedo decir, personalmente he sido víctima ujú, y he caído en estos elementos en donde, eh, pues hace 20 años nadie tenía un celular en la mano ujú, y ahora una gran cantidad de personas lo tenemos
y estamos sometidos a un bombardeo de información que nos orienta y nos mete a este tipo de ideologías de una manera totalmente inadvertida. No quiero pronunciarme sobre el tema de la diversidad sexual, pero simplemente alguien podría hacer un análisis descriptivo de cómo este tipo de aspectos se ventilan cada vez más en los medios de información masivos. Y antes no era así. No estoy diciendo ni que sea ni mejor, ni peor, ni que esté a favor o en contra. Simple y sencillamente, descriptivamente, están estos elementos y claro que eso afecta el comportamiento de las personas. Oye, un breve paréntesis. La Organización Mundial de la Salud reconoce 78 géneros. Ahí te lo dejo. Yo no sé si esto es un fenómeno exclusivo de la psicología, ¿no? O sea, puede ser en otras escuelas, pero tiene que ver con lo que hablábamos de narrativa y además esto que dice Berardo de las redes, ¿no? Que ayer hablábamos de este libro súper bueno, ¿no? De la generación ansiosa y cómo las redes sociales en los adolescentes. Pero además de estos bots, tiene que ver con estos algoritmos de las redes sociales, donde aquello que nos muestran, incluida la parte académica. Y ahí tenemos una lucha que yo no sé si tendríamos que echarle, ¿no? Entrar a esa lucha en donde en 30 segundos se explican cosas, en un test de 5 preguntas se hacen diagnósticos donde nosotros sabemos que profesionalmente ni está bien y es imposible, ¿no? O donde ya las etiquetas diagnósticas son como tan parte de la vida cotidiana, donde un adolescente en una secundaria dice, sí, soy esquizofrénico. Y yo me asusto porque que he trabajado, ¿no? En los hospitales psiquiátricos y digo, pues eso no se dice ni de broma, porque es un trastorno severo. Entonces, creo que entre la narrativa, entre que las escuelas hacen esta parte por tener clientes, ¿no? Y decir, sacamos, ¿no? Personas que se titulan de manera automática, pero además esta parte del esfuerzo, de la cultura del esfuerzo, yo creo que estudiar psicología es fascinante. Nosotros tres nos divertimos y disfrutamos muchísimo nuestra profesión, pero es difícil, ¿no? Hay que leer, hay que esforzarse, hay que actualizarse todo el tiempo, ¿no? Y no es suficiente con un reel de 30 segundos, ¿no? Con una prueba muy fácil de 5 preguntas en donde... Entonces, creo que esa parte también cultural nos juega en donde decir en esta parte, si yo sigo esta tendencia donde no me esfuerzo, donde nadie me va a cuestionar porque voy a decir lo de la mayoría, se vuelve más cómodo. Y estaba pensando en esto que estás comentando, la importancia para nosotros como docentes de generar un pensamiento crítico en nuestros alumnos, que podamos salir de la perspectiva dogmatizante en la que la psicología históricamente se ha encontrado, ¿no? En donde ha visto las escuelas de pensamiento como pseudo religiones. De hecho, hay un libro extraordinario, no sé si lo han leído, de Paul Vitz, que se llama Psychology as a Religion. Y es una crítica de cómo las escuelas de pensamiento en la psicología se convierten en una pseudo religión, ¿no? Entonces ves a un freudiano poniendo a Freud en el lugar de Dios, ¿no? Bueno, ese círculo íntimo que tenía donde les daba un anillo, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego esto nos pasa a los cognitivo-conductuales, a veces como medio sectarios, pseudo religiosos, y creo que tenemos la gran responsabilidad, y esto lo digo para quienes están en la docencia también, de generar ese pensamiento crítico, de enseñar todas las teorías, de reconocer que todas, esto les digo a mis alumnos y se quedan medio sorprendidos, todas las teorías están mal. Nada más que depende en qué están mal y cuánto están mal, ¿no? Claro. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué la teoría de Skinner está mal, en dónde está mal y en qué está mal? ¿Por qué la de Freud? ¿Por qué la de Jung? ¿Por qué la... ¿no? Y desde esa perspectiva crítica, entonces decir, soy un profesional que se dedica a la conducta
humana, al desarrollo humano, al padecimiento humano y al tratamiento humano, pero desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva científica, desde una perspectiva académica, con una epistemología, y tengo algo que ofrecer a la sociedad, ¿no? Entonces no soy el reel de 5 segundos. Pero además yo agregaría las referencias. Con esto también a lo mejor dicen, yo no digo en 30 segundos, sin embargo, hago un artículo que está digerido y que es más fácil porque son en 3 páginas, ¿no? Que te cuentan y que te dicen una parte de la teoría. Creo que toca forzosamente revisar las fuentes originales de estos autores, Sí, de estos psicólogos de autor de los que hemos estado hablando, ¿no? No puedes decir o criticar a Skinner, a Freud o a quien sea, si no has leído directamente sus libros y que todos tienen mucha literatura, mucha información. Y eso me parece muy importante para la formación y para todas las escuelas. Oigan, antes de despedirnos, ¿qué les parece que tratemos de cerrar como con un mensaje medio esperanzador, ¿no? Señalando las partes oscuras, las partes truncas. Hemos hablado también de fortalezas de la psicología, pero hay mucha gente que nos está viendo y que tal vez aspiran a ser psicólogos, o gente que está yendo con el psicólogo, que quieren ir al psicólogo. ¿Cuál sería como un mensaje esperanzador tanto para estudiantes como para público general en torno a la psicología? Pues yo les compartiría que es un ámbito de conocimiento limitado, sin embargo, tantos años, ya más de 100 años de trabajo nos han permitido identificar ciertas maneras de intervenir ante problemas muy particulares que están altamente probados como eficientes. Y hemos podido también medir la eficiencia para ese tipo de problemas. Y pues así como en el ámbito de la salud, acabaron con algunas enfermedades que históricamente ya no son suficientes. Existe la posibilidad de que ciertos tratamientos profesionales en psicología sean altamente eficientes. Nos falta muchísimo todavía por conocer más ante otro tipo de problemáticas en las que somos altamente ignorantes, pero sí tenemos ya un background de un trabajo colectivo de muchos años de gente que se ha preocupado por tratar de resolver problemas y ha colaborado en esta empresa fascinante que es generar conocimiento con evidencia. Yo creo que tenemos derecho a estar informados y entonces a mí me parece que quienes escuchan que van a un terapeuta, quienes formamos y somos docentes y quienes hacemos investigación, se vale preguntar, se vale cuestionar a tu terapeuta, a tu profesor y decir, oye, ¿qué es esto que estás haciendo? ¿Qué significa? Pero también nosotros como profesionales tenemos la obligación a compartir de manera clara aquello que hacemos sin términos técnicos, que Mario adelantó que íbamos a decir algunos por nuestra formación. Por lo Y que sabemos. sí, y algo que me parece bien bonito de nuestra profesión y de nosotros como personas es que siempre seguimos aprendiendo. Y entonces los posgrados, ¿no? Seguirnos formando, seguirnos actualizando, me parece que no tendría que ser negociable en esta profesión. Y esa parte es muy linda porque podemos seguir aprendiendo, formándonos, encontrando estas técnicas, revisando aquello que no funcionó, pero ahora esto funciona y podemos hacer un entrenamiento, podemos capacitarnos y esa parte me parece que sí es una buena noticia. Totalmente. Yo les diría que la psicología ha tenido un proceso histórico con muchas luces, con sombras también, que ha generado distintas escuelas de pensamiento, distintas formas de entender el desarrollo humano, el padecimiento humano y la forma en que tratamos el padecimiento, pero que de alguna manera ha sido, no sé si decirle un mal necesario o un bien necesario,
ha sido parte de un proceso histórico Bueno, en que los humanos necesitábamos una disciplina como la psicología y que, como bien dice Claudia, cuando ustedes vayan a acudir con un psicólogo, hagan preguntas, cuestionen qué tipo de formación tiene, cómo entiende el padecimiento humano, cómo entiende el tratamiento, qué es lo que voy a hacer contigo. Y vean si eso que ese psicólogo tiene que ofrecer hace sentido para ustedes, si además va en sintonía con sus propios valores, sus propias formas de entender ustedes la existencia humana, ¿no? Y para los estudiantes yo les diría, hay una gran oportunidad de que contribuyan a una ciencia que se sigue desarrollando, sean críticos con sus profesores, ¿verdad? Sean críticos con los textos, sean críticos con lo que aprenden y pregúntense cómo yo puedo contribuir, lo que decías hace un momento de la tesis, ¿no? ¿Cómo yo puedo devolver un poquito de lo que he recibido? Y si lo tenemos eso de manera permanente en nuestra profesión, entonces pues nos vemos como constantes aprendices y constantes contribuidores. Y yo creo que eso es súper bonito. Y Everardo y Claudia son dos grandes ejemplos de profesionales científicos, éticos, comprometidos, tanto con la práctica como con la investigación y la docencia. Y quiero darles las gracias, de verdad, no, pues Everardo un y gusto Claudia, estar aquí porque platicando y compartiendo. además de la amistad con ustedes, pues compartimos esta profesión y siempre aprendo de ustedes. Es un honor tenerlos en este Descifrando Laberintos. Creo que la gente va a aprender mucho y quiero invitarlos a que lean lo que han escrito. Tienen libros, tienen artículos. Yo tengo el honor de participar en dos de los libros que ellos tienen y creo que van a poder aprender mucho de cómo se hace una psicología seria, científica, académica. Gracias, Claudia. Gracias, Everardo. Gracias, Lucio. Gracias a ti. Everardo. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo episodio de Descifrando Laberintos. Hasta luego.